puta calle, no hay ni Dios cuando necesita a alguien. Vamos, hombre, camina un poco, a ver si te despejas. ¡Ponte para allá! ¡Con todos los cojones! Cago en la leche. Pues quédate ahí, majete, si quieres. No me arrastra tu cuneta. Me llenas de mierda, hombre. ¡Te parto la cabeza! Hostia. Levantándolo me dejó asfixiado. Bebí demasiado. A casa. ¿Que no viene nadie? ¡Hola! ¡El viejo necesita a alguien! La gente me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Vais a hacer teatro? Y yo les digo que no, que vamos a hacer drama. Y esto complica mucho las cosas, porque drama no es teatro. Y esto me lo ha pedido directamente Edward Pond, que si hacemos sus obras, que no digamos que hacemos teatro, que hacemos drama. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Me puede oír? ¿Está bien, viejo? Está bebiendo. Solo. No debería beber solo. Nadie que te lleve a casa. Verme la mona ahí. Más barato que un cotarro mala muerte. La máquina funciona. ¿A qué quieres hacerte esto? Termina así. Siéntate, viejo. Mañana me voy. ¡Al otro lado del mundo!
Esperamos no perdernos. Encuentra la ley y te meten dentro. Quiere una ambulancia. Siéntate. Mañana me voy. Al otro lado del mundo, te lo dije. Dije. La calle. Ni Dios cuando necesita a alguien. Vamos, hombre. Termina un poco. Así te despeja. ¡Ponte para allá! ¡Con todos los cojones! ¡La vuelta leche! Pues quédate ahí, majete, si quieres. No me arrastra tu cuneta. Me llenas de mierda, hombre, que te parto la cabeza. La hostia. Levantándolo me dejó asfixiado. Bebí demasiado. A casa. Que no viene nadie. ¡Hola! ¡El viejo necesita a alguien! Al otro lado del mundo. Con el mismo propio cielo de noche. Aquí es diferente. Porquería. Es de basura, abuelo. ¡Basura! Me mancho aquí la zapatilla contigo. Anda, déjame irte. No, no, no. Está bien. ¿Pasado bien? Sí. Sí, buena gente. No creí que estuviera levantada. ¿Has comido? Ya sabe, algo en el bar. No te sentará bien. La comida que dan en los aviones no alimenta.
Trabajar en el patio Eduard Bond de la Juventud ha sido una experiencia muy positiva, tanto a nivel personal como a nivel profesional. A nivel profesional porque trabajar con César me ha hecho plantearme muchas cosas con respecto a la interpretación, cosas que yo no había pensado, que no había trabajado, que no había experimentado, y para mí ha sido muy positivo. Y luego ha sido muy positivo a nivel personal. A nivel personal porque trabajar con este texto en concreto de Eduard Bond también te hace plantearte muchas cosas a nivel moral, a nivel de que el teatro y el drama es algo que puede contribuir y ayudar y hacer que piense, que es algo que, no sé, igual no hacemos tanto como deberíamos. Que pienses, que te plantees cosas, que empieces a escuchar lo que sucede de otra manera. Por lo menos ha sido mi experiencia. Escucho a los jóvenes de otra manera, porque esta es una obra que habla sobre la juventud, y miro a los jóvenes de otra manera, escucho a los jóvenes de otra manera, me planteo mi relación con el mundo y con la sociedad de otra manera, y eso a nivel personal así está siendo importante, y como ya digo, a nivel profesional como actriz está siendo como, no sé, una masterclass continua. ¿Por qué no lo dices? Tiene un nombre, ¿por qué no puedes decirlo? Haces que suene como un extranjero, como si tienes que recordarme quién es él. A veces es difícil complacerte. De mal humor, tu última noche. No intenté pararte, no puedes reprochármelo. Cuando saliste con esas no tenía ni idea de lo que tenía en tu cabeza. Ya te lo habías dicho todo. Nadie me dice nada hasta que está todo arreglado. Ni una palabra. Creí que cuando dejaras la escuela encontraría un trabajo de verdad. Asentarte. Eso es lo que tu padre me enseñó que esperara. Ahora no es así. Vosotros los jóvenes tenéis que ser diferentes. En los tiempos de tu padre... Ahora es demasiado tarde para decirlo. Lo debería haber dicho antes. Es mi vida, hago con ella lo que quiero. Eso es lo que quiero. ¿Por qué te crees que te he dado siempre una buena casa? No puedo reprocharme nada en esa línea. Lo justo es lo justo. Tú siempre has sido agradecido. Quiero lo que tú quieras. Tu padre nunca se pondría en tu camino. Lo siento. Debería haber dejado a los colegas antes. Puedes comerlo para desanimar. Te vendrá bien para el viaje. Pero no entiendo por qué no te puedes llevar el jersey. Es demasiado tarde para todo esto, es así. No quieres que me vaya, crees que estoy huyendo de ti. Mira, no voy a discutir. Ya está dentro. De mañana lo sacas si quieres, serán tus manos, no las mías. Sabía que ibas a empezar con esta. Te has estado preparando para este momento, por eso prefería estar por ahí. Si lo quieres saber, dejé a los amigos pronto, para entonces ni se acordaban de que estaba con ellos, ni existían. Lo único que querían era seguir con su vida. Fui a pasear. Dios, y mañana me voy, al otro lado del mundo. Ni sé si voy a volver. Si me lo preguntase ahora te diría que no. Podía evitar todo esto, coge el jersey. Y cuando estoy a la vuelta de la esquina, tirarlo en el cubo de la basura del vecino. Esa es la obediencia. Esa es la clase de hijo que tú quieres. Mira, déjame en paz. He tenido que picar a través de 10 paredes de hormigón para salir de esta casa. Prepara la comida. No la comemos, discutimos.
Bueno, ¿qué supone y qué ha supuesto y que sigue suponiendo para mí trabajar en el patio de Eduard Bon de la Juventud y trabajar con gente tan maravillosa como César, como José Manuel y como Noelia? A mí supone un proceso de búsqueda, en el cual cada vez creo que tengo menos certeza, y es una constante también en mi vida, tanto profesional como personal, pero tampoco tengo la necesidad de tener certeza. Me planteo cómo, haciendo drama, podemos... Igual resulta un poco pretencioso, pero creo que se puede conseguir transformar la realidad, ¿no? Con algo tan aparentemente tan sencillo como hacer que la gente se pueda cuestionar su visión del mundo, su visión de ellos mismos en el mundo, ¿no? Para mí supone esa búsqueda de plantearme qué hago yo aquí, qué puedo hacer para que lo que pueda hacer, ya sea en un escenario o en un aula con chavales, no sea un mero entretenimiento, sino que les pueda llevar a ese plantearse su propia humanidad, que es ser persona en este mundo, que es ser un ser humano, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo, ¿no? A eso me refiero con lo del proceso de búsqueda. Es tremendamente interesante para mí esto, porque mi formación profesional es de trabajo social, de intervención social, y para mí supone poder conjugar mi pasión por el teatro, en este caso ya por el drama, y ese trabajo por intentar transformar en la medida de lo posible la realidad, ¿no? Empezando por uno mismo, porque no creo que haya otra forma de poder hacerlo que empezar por uno mismo, ¿no? Hola, me llamo César Villa. Soy, si queréis, no el director, es una palabra sobreusada, pero sí el mediador de esta experiencia dramática que es el patio Eduard Bon de la Juventud. Nuestro objetivo es difundir drama a los jóvenes, a los estudiantes de las escuelas de secundaria, de bachillerato, con una serie de obras, en este caso The Edge, Al límite, ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? No puede irrumpir así sin... ¿Cómo te atreves? ¿Qué quiere? Él sabe. ¿Quién sabe? El chaval vive aquí. ¿Quién? Le seguí. ¿Quién es usted? ¿Es su madre? Dime qué quiere. Sé que vive aquí. ¿Me viste entrar? Tráele. ¿Para qué? ¡Tráele! Si no se va, llamo a la policía. No, tú no. Yo le llamo. ¿Sabe qué? No es la primera vez, ¿a que no? Es lo mismo. Dime qué quiere. ¿Está ahí? ¿Qué pasó? Si no me lo dice, ¿cómo puedo saber de qué habla? Si de verdad tiene una razón para verlo, espere fuera de la puerta. No me voy aquí hasta que la arregle. ¡Tú tráele! Si no se va, llamo a los vecinos. Me- ¡Ahora los llamo! ¡Cogió la cartera! De eso nada. Pregúntale a él. Ahora que
ese donde vive no lo puede negar. Dijo que cogiste su pelo. ¿Cogí su pelo? Se ha confundido. Quiso decir su cartera. ¿Por qué va a acusarte? Su pelo. Cogí su pelo. Joder. ¿Qué voy a hacer? La Virgen. Cancelar el vuelo. Pagar la penalización por cancelar. Llamo a los colegas y le digo, lo siento, majetes, cambié de opinión. Mi mamá invitó a un lunático a casa y me fastidió los planes. Se llevó mi vida por delante. Por favor, no tenga una de tú. ¿Una de mi qué? Tenemos que encontrar un médico. ¿Para él o para mí? Le paga a él para que no me vaya. Yo quiero que te vaya. ¿Quieres que me vaya porque traigo lunáticos a casa, no porque yo quiero irme. Levanta, joder, que te inútil. Ten cuidado con él. Despiértate, todos los perros necesitan paseo. Vamos de paseo, un largo paseo, viejo. Cuidado, si le hace una marca la usarán como evidencia de que cogiste su cartera. ¡Que no cogí su cartera! Nunca dije que la cogiera. ¡Lo hiciste! ¡Dijiste! ¡No dijo que yo! Dije ¡Oh, que tío! la marca será en evidencia que lo hiciste. ¡Tío! ¡Levanta! ¡Viejo imbécil chalao! ¡Cuidado! ¡Las marcas! ¡Se va a romper un hueso! ¡Y no tenemos ni tirita en la casa! ¡Arriba, viejo cerdillo! ¿Qué es esto? Cartera. Hijo puta. Pues yo vine aquí con la intención de aprender teatro. Tuve la oportunidad de conocer a César y a partir de ahí empezó una experiencia nueva. Como conjugar la sensación del aprendizaje del teatro con lo que realmente era un descubrimiento nuevo, que es del arte. Entonces, pues empecé a descubrir cosas en mí mismo que de igual modo entiendo que siguiendo clases habituales de teatro, de interpretación y otros, pues no lo hubiese descubierto. La posibilidad de poder identificar un montón de realidades de la vida con la experiencia de trabajo. El hecho de que a mi edad y por distintas razones, pues quisiera hacer esto, pues es como una casualidad que ha hecho que me sienta muy bien con esta experiencia. Muy bien en el sentido de con los compañeros, las veces que vamos a los institutos, cada día es distinto independientemente del esfuerzo que supone venir y ensayar y una y otra vez con la intención de descubrir cada vez cosas nuevas y que realmente se descubren. Luego, pues, insisto, en esa satisfacción personal que implica el hecho de ver a los alumnos, de ver a los chicos jóvenes cómo se integran en aquello que nosotros intentamos transmitirles con el drama y la obra de Eduardo. Y a título personal, pues una experiencia más, que de alguna manera pues llenan ya la vida, que está uno ya un poquito mayorcito. Pero insisto, no tenía ninguna experiencia en teatro, no tenía ninguna experiencia en este tipo de actividades, y después de un año y pico, pues cada día me voy sintiendo como más seguro, como más integrado, como más formar parte de algo.
y de alguna manera pues notar ese carácter humano que cada vez pues transmitimos más. O sea que la sensación de decir, oye, no sabía que esto era así. Identificar situaciones, realidades, en fin, todo eso. ¿Cómo se actúa una obra de Edward Bond? Si no es teatro, si lo que necesitas es hacer drama, un nuevo drama para el siglo XXI. Bueno, a mí Edward Bond me ha dicho una cosa muy simple y muy profunda al mismo tiempo, sencillo. Me dice, haz exactamente lo que dice en la lata. Haz exactamente lo que dice en la lata. O decir, haz exactamente como es lo que dice el prospecto. Y en eso me recuerda mucho a Bach, a Sebastian Bach. Tocando la música de Sebastian Bach, tienes que hacer exactamente las notas que están escritas allí, ni más ni menos. ¿Qué es actuar en una obra de Edward Bond? Y una de las muchas cartas que tengo de él, he sacado este fragmento y he traducido este fragmento diciendo ¿qué es el lenguaje dramático? Es el lenguaje dramático para el siglo XXI. Dice al final, el lenguaje dramático es entender el acto de actuar. O sea, no es saber el acto de actuar. No es aprender a actuar. Es entender. Es difícil, dice. Por una parte, debes usar los más profundos recursos de ser un ser humano, y por otra ser objetivo. Esto, dice, es el drama del siglo XXI. Ser capaz de darse autenticidad. Sin embargo, apunta, el acto de actuar que veis en teatro, cine, televisión, es un estilo, incluso una caricatura. Pero debería ser tal y como es para escribir. Creas una situación de forma racional, lo entiendes tan objetivamente como puedes, te concentras en ello y entonces la imaginación te lanza literalmente hacia adelante. Y es este salto el que te da autenticidad, que te revela la realidad. Estás frente al pelotón de fusilamiento, esto es extraordinario. Estás frente al pelotón de fusilamiento, te abres la camisa ofreciendo el pecho para permitir entrar a la bala, y ves la bala y los ojos del pelotón simultáneamente. Esto seguramente que es del cuadro famoso de Goya, en el que ve a ese hombre de explorar una y otra vez, de experimentar una y otra vez, de sacar qué es la verdad, y lo estamos, en momentos nos sorprendemos a nosotros mismos, porque poco a poco cosas nuevas aparecen y que nos quedamos alucinados de la profundidad de visión, del conocimiento sobre el ser humano que tiene este hombre, este autor.
jefe, hasta una de las cambio de salud de vídeo. Qué bien. Voy a morir en su cama.